Pidámosle a nuestro Dios que Él nos ayude. Padre, gracias por tu bendición. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Auxílianos con nuestros ojos de la fe, a través del oído de la fe, a través, Señor, de tu siervo ser un emisor y mis hermanos ser los receptores de esta plática que vamos a tener, en el cual queremos ser edificados pentagonalmente. Te pido, amado Dios, que le des salud a mi apóstol para que siga engendrándonos con tu palabra. Amado Dios, que le des salud, que le des esa capacidad sobrenatural que Él tiene de servir un plato fuerte de comida espiritual al cual yo todavía no tengo acceso. Te ruego por mi mente, por mi capacidad, que se catapulte para poder comprender hasta su mayor naturaleza lo que se necesita para este pueblo. Porque quien necesita, si tú me revelas algo y me das un rema, a mí es para poderlo transmitir a esta hermosa iglesia que tú lavaste con tu sangre. Te pido, amado Dios, poder ser una persona que edifica ahora a cada hermano, y que cada uno podamos crecer en el conocimiento de ti, amado Dios. Muchas gracias. Amén y amén. Denle un buen aplauso a nuestro Dios. Casi no me pongo corbatas café. Hoy me la puse porque me cuesta combinar las corbatas café, pero los hermanos que me la regalaron no vinieron. Pero ahí les cuenta, alguien pudo ser, es de los que no vinieron. Bueno, veamos este versículo. Y voy a rogarle que si alguien tiene a la par que está hablando, dígale así: cállese por favor, quiero oír la palabra. ¿Sí? Amén. Sí, oigamos. No os acordéis de las cosas pasadas, pero le dice con buen modo, ¿va? Porque así no se va a acordar el hermano por un buen tiempo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Mire cómo dice el versículo. No os acordéis de las cosas pasadas. ¿De qué no tenemos que acordarnos? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué cosa? El tiempo de antes era diferente al de ahora. ¿Qué más? Yo rápido conseguía las cosas antes. Amén. Cuando uno era mundano. Ajá, dice uno. Porque mire, ¿cuál fue el problema del apóstol Pedro cuando llegaron a capturar a Jesús? Sacó la cosa pasada. ¿No será que a veces nosotros todavía tenemos algo del pasado? Ay, hermano, ¿qué me cuesta, hermano? Ay, hermano, si yo me pongo a pensar en mi naturaleza, porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas. ¿Cuáles cosas viejas? Lo mundano, lo pagano, lo que hemos vivido acá. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. Eso está diciendo acá. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué cosas? Las cosas que hicimos acá en esta tierra. Mire, hermano, ¿cómo es que Dios nos perdona y nuestros pecados los tira al fondo de la mar? Y usted llega y se va hasta lo profundo a traerlos. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, dice, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Entonces Dios, quiero decirle que Dios está haciendo cosas nuevas para usted en esta tierra. Cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Pero aquí dice, diga por favor,
No os acordéis de las cosas pasadas. Dígalo más fuerte. Los que no hablaron, díganlo por favor otra vez. Y dice, ni traigáis que. Entonces yo quiero hablar un poquito acerca de la mente, acerca de la memoria. La Biblia dice que tenemos que tener la mente ¿de quién? De Cristo. Así dice. Renovando, dice el qué, el entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué hay que renovar el entendimiento? ¿Por qué hay que renovarlo? Porque queda atrás lo pasado. Hermano, ¿cuántos están de acuerdo en esto? ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pero mire cómo dice este versículo. Mire cómo dice este versículo. Acordaos de las cosas pasadas. Hoy dice diferente. Primero dice que nos olvidemos, que no nos recordemos las cosas del pasado. Pero ahora dice que nos acordemos. Entonces, ¿cómo estamos? Está bueno. Excelente. Está bueno. Excelente. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno lo que dijo el hermano. Excelente, buen punto. Pero solo que aquí dice acordados de las cosas pasadas desde los tiempos del Olam. ¿Qué quiere decir Olam? Entonces, ¿de qué está diciendo ahí que nos recordemos? De las cosas del cielo. Va, un momento. ¿Qué día, qué fecha nació usted, hermana? No diga el año, por favor, por ética. Oiga. 8 de diciembre. Ella nació un 8 de diciembre. 50 de número, va, 50 de número. 50, no así que 50. Pegué bien de veras. Cabale, vaya, hermana. Está a medio fardo. A medio ciento. Bueno. Entonces, la memoria de ella comenzó a conocer el día que nació. Aunque había una memoria en el vientre. Porque en el vientre hay memoria. La pregunta es, antes del vientre, ¿había memoria? No había cuerpo. Ayúdeme. Ya veo dónde me voy a meter. Me voy a meter, hermano, en un pedacito que yo necesito decirle que vamos a seguir el lunes y probablemente el miércoles, cerrando el miércoles, porque hay una cantidad de cosas que yo he estado predicando así con miedito, pero ya mi apóstol me impulsó. Acordado, bueno, voy a retroceder. No se acuerda de las cosas pasadas, de modo, algunos está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen un buen amén a esto? ¿Hay algún perdonado acá por la sangre preciosa de Jesús? Ya no se acuerde de sus pecados. Pero aquí dice que hay que recordarse de cosas pasadas. ¿Qué pasó? Pues sí, correcto. Pero ahí dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos del Olam. ¿Cómo dice Jeremías acerca del Creador? Que antes que lo formara en el vientre de su madre lo conocía. Entonces, si lo conocía es porque también él tenía una memoria, tenía un cuerpo celeste, espiritual, por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. Y él sin saber, o sabía. Jeremías supo. Jeremías supo. Antes que te formases en el vientre te conocí. Creo que Jeremías 1:5 o 1:6. Y te di por profeta a las naciones. Antes que te formara en el vientre. ¿Quién lo tiene? Antes. Fíjense que no quiero hablar tanto de la mente terrenal, porque eso usted ya se la puede. Quiero hablarle de la mente del de conocimiento. ¿Cómo dice? Y
Me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque ese es en el 7. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El 5, 1:5. Ay, hermano, ¿dónde nos conoció? ¿Dónde nos dio? Va, entonces, se lo voy a traducir. Yo soy pastor y apóstol de los más terribles, hermano, de los más bandidos quizás. Yo no me puedo considerar tampoco a Pedro, porque sería mucho, ¿va? Me van a decir papa. Entonces, pero Pedro sacó el machete. Y no me va a decir usted que Judas no es apóstol, porque es irrevocable la cosa. Aunque se vaya a parar al infierno, seguimos siendo ministros. Si eso es lo peor del caso, eso es lo peor del caso. Entonces no desvirtúa algo que Dios ya dictó. Y no, allá había un hijo pues en el infierno, en el Hades. ¿Era o no era hijo el rico? Claro, ahí le dice a Abraham, sí, hijo, le dice. Y el rico le dice, padre, Abraham, le dice. Sí, hijo, le dice él. Entonces no dejan de ser hijos aún en el infierno. Es un principio, ya lo vamos a ver. Entonces, aquí dice que nos acordemos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos. Y yo quiero que usted se recuerde las cosas del Olam. Mire, que Dios en su infinita misericordia nos pueda recordar qué sucedió por aquel versículo que dice: por cuanto los hijos, los paidiones, participaron de carne y sangre, ellos también participaron de lo mismo. ¿Dónde participamos de carne y sangre? Si carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Y yo sé que nos quedamos limitados cuando decimos que fue en el vientre de nuestra madre. Y sí, pero ya antes había una contaminación. Le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde tomó la decisión el hijo pródigo dejar la casa del padre? ¿Dónde? En la casa del padre. El hijo pródigo es una figura suya y mía. ¿Cuántos sabemos que somos pródigos ya reconciliados con Dios? Y que solo estamos esperando ese acercamiento cuando vamos a llegar literalmente y estar con Él allá en los cielos. Entonces, ¿dónde nos contaminamos? ¿Dónde decidimos venirnos para acá? ¿Dónde es la casa? No me vaya a decir allá en la Belén, allá en Acajutla, donde usted nació, hermano. O usted me dice, yo soy puro Sensunapán. No, hermano. Es cierto, ahí tuvo un nacimiento. Hay que hablar de los nacimientos. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos del Olam, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí. Y luego dice, el que dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Y ahí aparece la palabra Kedem. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre Olam y Kedem? El Olam es la eternidad y el Kedem es de donde salió la eternidad. Ajá, pues sí. Cabal. ¿De dónde? Del increado. Pero mire, leamos ese versículo. Sí. ¿Cómo dice? Oigamos, ¿qué versión es? Es una versión en inglés. El NBD, ¿cómo dice? Oigamos. No echen en olvido las muchas veces que con claridad les dije lo que acontecería en el futuro, porque yo soy su Dios y yo y nadie más, y no hay otro que me iguale. No echen en olvido las muchas veces que con claridad les dije lo que acontecería en el futuro. Mira qué bonito, qué bueno está. Yo creo, hermanos, que si ahí hay algo que Él nos ha dicho que va a suceder, mire, hermano, ¿cómo explicarle a usted? Se lo voy a decir de otra forma. Usted ya conoce el cielo. ¿Cómo, hermano? De ahí salimos. Correcto. Usted ya conoce la casa del Padre.
Por eso ve el gran detalle del tema que le estoy dando ahora. Ha puesto el Olán en nuestros corazones, dice Eclesiastés. Correcto, hermana Juanita. ¿Cómo hacemos para acordarlo? Buena pregunta, ahí viene. ¿Dónde está la vida? En Cristo, es cierto. Pero ¿dónde está la vida del ser humano? En la sangre. ¿Qué pasa si le quitan la sangre a usted? ¿Ah? Pero ¿qué pasa si le hacen una transfusión de sangre? Vuelven a la vida. Entonces usted y yo necesitamos una transfusión de sangre. Necesitamos la sangre preciosa de Jesucristo en nuestra vida para que se pueda recordar. Denle un buen aplauso a nuestro Dios. Denle un buen aplauso a nuestro Dios, porque es hermano. Esa es la conclusión, fíjese, de 3 sermones. Pero se lo voy a volver a repetir. ¿Qué pasó? ¿Qué pregunta? Y si quiere hacer una pregunta y no siente así el valor de hablar, escríbala, mándela. Que yo me pongo a pensar que cuando uno muere, la sangre ahí queda, pero ya no tiene vida. Pero la sangre es vida, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es la vitalidad que hay en la sangre? Recuerden que en la sangre está toda la información suya y mía. Está ¿qué está ahí? La genética. Ahí está la genética. Así es. Bueno, pero ahí dice 2 cosas. Miren, dice, si no me equivoco, miren, dice, acordados de las cosas pasadas desde los tiempos del Olam. Esa es la eternidad. Ese es un tiempo. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, porque anuncio lo por venir desde el principio y desde el Quedem. Pero el Quedem no es el Olam. No es el Olam. Se lo voy a explicar así. ¿En qué tabernáculo entró Jesús llevando sangre? En el no hecho de manos. En el cielo, dice Hebreos. Sí, ¿cuántos saben que Jesús entró al cielo llevando su sangre? Que no entró al de Moisés o al de el que se estaba edificado en Jerusalén, sino que entró allá al celestial. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos sabemos eso? Amén. Bye. Pero en el tabernáculo terreno había, sobre el arca, habían 2 querubines sobre el arca, y que ellos formaban un ángulo, ¿qué le diré? Donde, disculpe, pero entre medio de los querubines se depositaba sangre. Y esa partecita ahí, hermano, yo no me he metido mucho porque no he querido que usted especule, ni tampoco quiero especularle, pero no tengo ahorita los versículos. Pero ese es un portal para el más allá, que es ahí la figura donde los espíritus están siendo perfeccionados, porque es ahí donde se dan los 7 rociamientos. Entonces, si el de Moisés lo tenía, el celestial también lo tiene. Entonces, para mí, el Quedén es ese lugar de otra dimensión. En el cielo mismo, en el Olam, hay otra dimensión más allá. Eso es lo que dice este versículo. Acordados de las cosas pasadas desde los tiempos del Olam, porque él está anunciando desde el Quedem. Vale. Dice, en el principio creó Dios los cielos. ¿Ese es un principio? ¿O es el principio de todo? No, hay otro principio. Dígame qué otros principios hay. ¿Cómo? Luzbel, en el principio de la creación, dice, ¿cómo dice? El día de tu creación, ese es un principio angelical. Ese es otro principio. A ese principio quiero llegar yo. En el principio, en el verbo. Ese es el principio del cual está hablando ahí el Quedén.
antes de hacerse esos espacios creativos. Bueno, ¿cuántos saben que Jesús fue creado? Mire, es que yo dije eso ahí en el instituto porque el versículo así dice, que Él es el principio de todo lo creado. ¿Y sabe qué me dijeron algunos? ¿Cómo vas a creer que Dios va a ser creado? Pero el Dios cuerpo sí. Y no hasta lo mataron pues. ¿Pero a quién mataron? Mataron a Jesús, pero no a Dios. Pablo Hoff dice que él era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Mataron al hombre, pero a Dios no lo han matado. ¿Cómo va a creer que van a matar a Dios? Entonces, ¿a quién mataron? Al creado. Hermano, no le estoy sirviendo un plato de sopa de caluco. El autor y consumador de la fe. Vamos a entrar, pues. Sigamos. Cualquier pregunta, bienvenida sea. Primer libro de Samuel 28:13, algo que dijo mi apóstol. Porque me has engañado, dijo aquí la pitonisa a Saúl. Tú eres Saúl. El rey le dijo, no tengas miedo. ¿Qué has visto? La mujer respondió a Saúl, he visto un ser divino que sube de la tierra. Recordemos la historia. Saúl está peleando contra los filisteos y va a consultar a la pitonisa de Endor, a una medium. Y cuando está invocando al espíritu, el espíritu de Samuel, y viene y le dice, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo, no tengas miedo. ¿Qué has visto? La mujer respondió a Saúl, he visto a un ser que sube de la tierra. ¿Y quién es el que viene subiendo? Es Samuel. Pero ¿cómo viene? Eso es lo que mi apóstol mencionó, que nosotros tenemos que evolucionar de lo que somos ahorita a dioses. Se la puse difícil, ¿va? ¿Cuál fue el salmo que leyó? Salmo 86, ¿va? Abra por favor el Salmo 86, que ese no lo traigo ahí, porque esa es doctrina que nosotros ya la hemos visto. Abra por favor el Salmo 86. Mire, si usted no carga Biblia, péguesele a alguien ahí a la par para que podamos nosotros contextualizar. ¿Cómo dice el Salmo 86? El 1 y creo que es el versículo 6, si no me equivoco. ¿Cómo dice, mamá Concha? El 86, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. 82:1. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahí le aparece una palabrita donde la va a llevar a Juan capítulo 10 versículo 34. Vayamos a Juan 10, 34. Pura concordancia en la Biblia de hermana Conchita. Mire, Juan 10, 34. Mire cómo dice. Esto lo mencionó mi apóstol, ¿se recuerda? Juan 10, 34. ¿Cómo dice Juan 10, 34? Esto ya es Jesús. Jesús diciendo esto, porque lo quieren apedrear, porque él dice que es hijo de Dios. Mire cómo dice. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si amo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Que era qué? ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Y si Jesús decía que era hijo de Dios, eso era la blasfemia.
Mire, ¿Ariel se parece a mí? Sí, hermano. Y hasta en las debilidades que Ariel tiene son igual a las mías. Se nos parecemos, pero así exageradamente. Yo quiero decirle algo. Usted también se parece a su padre. Pero no, si usted me dice, sí, mi papá tenía así la nariz, la boca, decir, estoy diciendo, su Padre Celestial, estoy diciendo. ¿Y quién es su Padre Celestial? Es Dios. Entonces usted puede decir que es hijo de Dios. Y si está diciendo que es hijo de Dios, entonces usted también es que Dios. Yo dije, como es una evolución la que nosotros vamos llevando, que eso nos va a costar sudor, digo, sangre y lágrimas. ¿qué nos va a costar sudor, sangre y lágrimas? ¿Llegar a ser qué? Como dioses. Lo que dice ahí, ¿ve? Así como Samuel había evolucionado a un ser divino. Sí, hermano Ismael. Lee el 12. Oiga, está hablando del engendramiento, no es sexual la cosa. Hermano, démosle un buen aplauso a nuestro Dios, que Él nos ha dado potestad de llegar a ser hijos de Dios. Mire, mi hermano, yo me alegro por este sabroso tema. Entonces, mire que sigue diciendo otra versión. Solo lo que está en rojo. Dioses veo que suben de la tierra, dice. Hermanos, por favor. Dice, dioses veo que suben de la tierra. ¿Qué sacamos de ahí? ¿De dónde venía Samuel? Esa es la pregunta. Es lo que yo le quería preguntar. ¿Por qué dicen plural? ¿Por qué dicen plural? ¿Ah? ¿Por qué dicen plural? Amén. Lo que hermana Conchita está diciendo es cierto. Porque no estaba solo Samuel. O sea que se abrió una dimensión hacia el paraíso, hacia el lugar de consuelo. Mire, hay un versículo que dice en Eclesiastés, creo que hasta que dice que los muertos nada saben. Busquémoslo. Porque yo quiero hablar de la memoria de los muertos. Vamos a ver. Está en Eclesiastés. Ayúdeme a buscar en su concordancia. Ahí está, Eclesiastés 9:5. Vaya Eclesiastés 9:5, mire cómo dice. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Estoy leyéndole versión del 60. Por eso, hermanos, mientras vivimos hay esperanza, aunque estemos como perros. Eso es lo que dice ahí. Estamos viviendo una vida, pero así, horrible. Hay esperanza. Y dice, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y de ahí dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, nada que, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en qué. Este es un versículo, mire, discúlpeme, lo voy a copiar, perdone, pero lo voy a copiar porque esto me va a servir para un montón de cosas, este sermón.
ya lo vamos a meter acá. Ya lo vamos a meter para que no tengamos mayor problema, sino que podamos explicarlo, hermanos, en las otras filiales, que va a ser, pero así de mucha, pero mucha bendición. Vamos, ahí está. Mire, hasta le pusimos ya. Volvamos donde estábamos. Aquí estábamos. Vale. Ahora la pregunta es, ¿los muertos nada saben? No hay memoria. Ya voy a llegar al rico y Lázaro, hermano. Si ese es el detalle. Mire cómo dice, un ser divino que sube de la tierra. La versión moderna Prat dice, dioses veo que suben de la tierra, porque la pitonisa pudo ver más allá. Mire cómo dice esta versión, veo un Dios que sube de la tierra, contestó la mujer. Mire, esta versión dice, bueno, ahí sigue diciendo, en la Dios habla hoy del 2002, dice, ¿qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre, pero venía como Dios. Es un hombre anciano vestido con una capa, respondió ella. Saúl comprendió enseguida que era Samuel y se inclinó hasta tocar al suelo con la frente. Y Samuel, uno que estaba en la región de los muertos, lo vino a exhortar. Y ahí dice Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Cómo es esto? Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Sí? ¿Me ayudan con un micrófono inalámbrico, por favor? ¿Sí? ¿Cómo dice? Yuneman le dice, no temas, día. La versión Yuneman, hermanos. ¿Cómo dice, Marlon? Y díjole el rey, no temas, di a quien has visto. Y díjole la mujer, dioses, pero con mayúscula, he visto subir de la tierra. Y díjole que has conocido, y díjole a un varón recto subiendo de la tierra. Y clamide vestido, y conoció Saúl que este era Samuel. Inclinó su rostro sobre la tierra y ya lo adoró. Terrible, ¿verdad? Dice, dioses con mayúscula, he visto subir de la tierra. O sea, hermanos, que no va solo, iba acompañado. Mire, hermano, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero quiero decirle que ahí Samuel no tiene cuerpo. Todavía no se le ha dado cuerpo. ¿Cómo? Pues sí, ven cuerpo, pero ¿qué cuerpo? Porque espiritual, porque entonces sería su espíritu. Sería cuerpo almático. Le voy a poner un ejemplo. Se lo voy a explicar así. ¿Usted se da cuenta que algunas personas alguna vez les amputaron parte de su cuerpo? ¿Sí? Y les amputaron parte de su cuerpo porque tenían algún problema, diabetes, qué sé yo, y les picaba ahí por los dedos o el calcañar donde se les había hecho el problema, pero les amputaron. Pero al amputarle, estas personas siguen sintiendo su pie. ¿Cómo? Siempre sentía, mi mamá le quitaron su pierna, decía al principio que siempre sentía el dolor de la pierna que ya no tenía, el miembro fantasma le llamaba ella. El miembro fantasma. ¿Sabe qué? Porque le quitaron su cuerpo, soma, pero no le quitaron su cuerpo, alma, ni su cuerpo, espíritu. Ese versículo entonces se refiere al cuerpo soma. Amén. Ese versículo se refiere al cuerpo soma. ¿Con qué cerebro está hablando Samuel? Si su cerebro, ¿dónde está? En el olvido, cabal, en el olvido.
Hermano, este tema está, hermano. Si alguien quiere hablar, levante la mano, porque no todos oyen. Y ahí está el micrófono, ahí está el hermano con el micrófono. Si alguien quiere hacer un comentario, ese es el tema. Ese es el tema, hermano. Y yo le quiero pedir a Dios que nos active la mente. Cualquier pregunta. Mire. Vamos a seguir entrando. No he entrado todavía al pródigo. Oiga la pregunta que hace la hermana. Hay tres mentes, la del cuerpo, la del alma y la del espíritu. Podríamos decir, tenemos cerebro y tenemos la mente. Y tenemos la conciencia espiritual. Porque no es lo mismo cerebro que mente. ¿Cómo? El cerebro es para la tierra, para ser usado en esta dimensión. Ay, hermano, cualquier pregunta. Mire, oigamos. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia. ¿Qué está pidiendo el rico? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Diga por favor, dedo y agua. Y refresque mi lengua. Diga, refrescar lengua. Póngale atención a eso. Ya van 4 cosas ahí. 5 pues. Misericordia. Bueno, él está diciendo: Padre. ¿A quién le está hablando? Mire, hermano, ya voy a entrar al pródigo, pero no creo que entre. Porque esto, si usted quiere hablar, levante la mano o mande un papelito. Mire cómo dice. Le dice: Padre. Eso hay que estudiar. ¿Por qué le está diciendo Padre? Bueno, ¿cómo está el rico en este momento? Está muerto. Este es un muerto que está hablando. Estoy hablándole de un muerto que está hablando. Un muerto que reconoce paternidad. Un muerto que pide misericordia. Un muerto que también, Lázaro también está muerto, y le ve los dedos a Lázaro. Mi hermano, le estoy leyendo Biblia, no le estoy leyendo la prensa gráfica. Si por algo nos caracterizamos los ministros de Ministerios de Benecer, es porque lo que nos basamos en el texto. Y dice, ahí dice, habla de dedo, habla de agua, habla de refrescar. Mire, cuando usted se quiere dar un refrescón, ¿qué es lo que siente? ¿Ah? Sed. Y eso que siente, ¿dónde están? ¿Dónde está? En el cuerpo, pues sí, pero que es un estado de ¿qué? Del alma. Todavía no he llegado a recordar las cosas del Olam. Espérese. Todavía recordar las cosas del Kedén. Lo que él viene hablando. Porque estábamos en el Olam. Y en el Olam se nos anunciaba. Había una escuela del Padre ahí que se nos enseñó. Y eso que nos enseñó el Padre es lo que yo quisiera que el Espíritu Santo, a través de poder beber la sangre de Cristo, de comer el cuerpo de Cristo, hay en nosotros una transfusión de lo que es el Hijo de Dios, y podamos recordar, porque Jesús sí lo recordó. Yo le voy a probar que Jesús también lo recordó. Y que cuando ya Jesús tuvo un recuerdo del pasado
y lo reclamaba. Y si él pudo, pues que venga la mente de Cristo a nosotros. Y entonces al venir la mente de Cristo, vamos a recordar todas las cosas del Olam que el Padre nos dio y que perdimos. Y entonces se va a decir, y la hermana Juanita volviendo en sí, y mamá Conchi volviendo en sí dijo, en la casa de mi padre hay esto y esto y esto y esto. Y nos dé un hambre, un deseo, nos dé una ansiedad por poder ir a la casa del Padre y de querer estar con aquel que nos engendró, no a través de carne o de sangre, sino a través del Espíritu, por palabra. ¿Qué cosas hay en el cielo, hermano? Y que las conocemos. Y que no están en nuestro cerebro, sino que están en nuestra mente. En nuestra mente, espíritu. Porque estoy atormentado, dice. Tormento y llama. Pero Abraham le dijo, hijo, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué se acuerda? ¿Para qué acordarse? ¿Qué le dijo? ¿Qué le estaba haciendo el padre Abraham? Le estaba diciendo, le estaba activando ¿qué? La memoria. ¿A quién le está activando la memoria? Al rico. ¿Cómo está el rico? Muerto. ¿Se imagina usted que le explique a alguien que hay que activarle la memoria a los muertos? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. Acuérdate. Muerto, acuérdate. Es una plática que tienen, hermanos. ¿Están platicando? Yo prediqué esto en una vela. Y los hermanos abatidos, asustados. Después tuve que ir cambiando el rumbo. Porque se podía incomodar a alguien, pues. Pero cuando alguien me dice, se murió el hermano, y tan bueno que era aquí, ¿por qué? Mire, voy a poner un ejemplo. ¿Quién quiere recibir la ganancia ahorita? No, ¿quién quisiera recibir la ganancia? Algún día. Yo sé que la vamos a recibir. ¿Cuál es la ganancia? Morir. Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es. Entonces, ¿quién cree que algún día va a recibir la ganancia? Sí, hombre, si nos vamos a morir. Va. Partamos de que usted ha recibido la ganancia, ya. Mi hermana, yo la lloraría, primero por ser la única pastora que tenemos. Aunque las demás esposas de los pastores se autonombran pastoras. Pero yo no digo de que no son pastoras, ni mi apóstol dice eso. Lo que mi apóstol dice es que su esposo no le podemos decir pastor. Eso dice mi apóstol. ¿Sí? A menos que él tenga un llamamiento primario. Pero si él no tiene un llamamiento primario, ¿por qué lo vamos a anular? Si la del llamamiento primario es ella. Entonces, si yo tuve un llamamiento primario y mi esposa no lo tiene, entonces ¿por qué me la van a estar ubicando como pastora? Pero si lo tiene, ¿cuál es el problema? Sí, no nos vamos a meter en líos. Entonces, aquí hay un principio. Yo diría si hermana Mayra muriera. Le aseguro que lloraría. Primero, mi apóstol hasta dijo, y a esa hermana nosotros la cubrimos. Sí, le dije. Ah, qué bueno. Vamos a oír. Por todos me preguntó, es el pastor de Lourdes. Ah, ese es el pastor de tal lugar. Ah, ese es obrero, mira. Ah, está comenzando. Ah, qué bueno, Salomoncito, hombre. Así dijo en el estudio de pastores. Allá sí me llamó, hermano, y eso solo mi papá me llamaba así.
Bueno, me cuentan, porque yo no me recuerdo. Activa mi memoria, Señor, para recordar, ¿verdad? ¿Por qué no voy a activar a uno? ¿Verdad? Porque hay cosas que debemos de olvidar y hay cosas que debemos de recordar. Hay cosas que debemos de olvidar y hay cosas que debemos de recordar. ¿De qué se tiene que olvidar? Del pasado. ¿Qué pasado? Las cosas viejas. Olvídese de las viejas cosas. Olvídese. Y entonces, olvidando eso, si el Señor ya lo mandó al fondo de la mar, deje que otro lo vaya a sacar. El diablo lo va a sacar, pero usted no lo vaya a sacar. Olvídese de eso. Pero ¿de qué tiene que recordarse? De lo que usted era antes. De lo que usted era antes, de eso tiene que recordarse. De lo del Olam. Entonces aquí le dice: hijo, acuérdate, hay memoria entre los muertos. Vaya. ¿Y qué puedo hacer yo si la Biblia la estoy leyendo? Ahí está el micrófono, ahí la hermana quiere hablar. Presten el micrófono, por favor. Voy a prestar este yo. ¿Sí? Según Jeremías, lo que leyeron ahí, los llamamientos, los ministerios y los dones se nos fueron otorgados en el Olam y nos tenemos que recordar acá. ¿O cómo sería en ese caso? Sí. Más o menos lo que usted está diciendo, las dos cosas serían. Tenemos que recordar, nos lo dieron allá. Sí. Como hay una administración, por eso debe haber una confirmación. Por eso se le dijo a Pedro que fuera a confirmar a sus hermanos. El apóstol Sergio me descubrió a mí. No, él me confirmó. Pero ¿quién? Por eso, hermano, yo no estoy haciendo pastores acá. Por eso no tenemos instituto bíblico. Porque el instituto bíblico sí da a luz pastores. Pero el instituto bíblico no es Dios. ¿Quién dice que son constituidos? Esos son instituidos. Por eso se parecen a la institución, no se parecen a Dios. Él constituyó a unos. Entonces, si él, mire hermano, si él ha constituido a alguien como un ministro primario, tiene que haber una cobertura que lo va a confirmar. Además va a tener las señales. ¿Por qué se va a acelerar un hermano? Ay, es que ahí en la roca, quizás yo nunca voy a ser pastor. ¿Y cómo que si yo te voy a ser pastor? Si tú eres constituido, Dios ya te constituyó. Espérate el día y la hora. Yo sé de ovejas que amuelan y amuelan y amuelan a los ministros. Y hasta que son ministros, o los ponen como ministros, o les permite uno, por lo menos estar con un discipulado, se dan cuenta lo difícil que es. El asunto es que ¿por qué no ahorita mamá Conchi agarre ministerio? Y si Dios no ha dicho, entonces lo que voy a hacer yo es frustrarla a ella. Principio, la Biblia dice que los diáconos sean puestos a prueba primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Si mi apóstol habló del orden. ¿Por qué los diáconos deben de ser probados primero? Porque los diáconos no son constituidos, sino que los diáconos son puestos y quitados, puestos y quitados. Te puse en Creta para que corrigiese lo deficiente. El presbútero, el anciano. Pero al ministro es un constituido. ¿Cuándo le quitaron el apostolado a Judas? No se lo han quitado. ¿Y por qué nosotros le quitamos el ministerio primario? Ese no es pastor, déjelo. Diga usted, sí hermano, ese es pastor, pero mire cómo anda todo borracho. Sí, pero es pastor. No se da cuenta lo que el diablo está haciendo. Quizás se tuvo una gran batalla, pero se descuidó y el diablo lo ha hecho añicos. Lo que tenemos que hacer es clamar la misericordia de Dios para que ese ministro se levante. Pero usted, Dios nunca lo ha puesto a desacreditar a alguien.
Por poner un ejemplo de lo que estamos hablando, de la constitución de los ministros. Acuérdate, muerto. Entonces hay memoria. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni a pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿De qué se recordó? Cuando le dijo: acuérdate que allá tuviste que vienes y Lázaro males. Y él se recordó. ¿Y de qué más se recordó? Se recordó de sus hermanos, de la casa de su padre. O sea que podemos decir que él tenía una gran responsabilidad sobre sus hermanos y fue irresponsable. Y se le dice, y se acordó cuándo. Trae ese micrófono que se siente la diferencia, fíjese acá. No, de veras, ya entendí por qué, gracias. Sí. Te ruego pues, padre, aleluya, muy diferente, vamos, que le envíes a la casa de mi padre. Ay, hermano, mire, usted ha oído el concepto de alma en pena. ¿Cómo? ¿Cómo? Existen las almas en pena. Y hay una en pena. ¿Qué hay que hacer para que el alma no esté en pena? ¿Qué es lo que hay que hacer? Rezarle a novenario. Ya ve. Aquí es donde viene el problema de lo que ha enseñado la Iglesia Católica y ha confundido a la gente. Ay, vieras, fíjate que yo sentí que fulano que se murió estaba en pena. ¿Y a quién sintió? Yo sentí que vino fulano, fíjate, que estaba ahí cerca de mi casa y que yo lo vi en la sala y que estaba en la mecedora porque se movía. ¿Qué dice usted? ¿Era él o no era él? ¿Ah? ¿Era él o no era él? ¿Era él? ¿Qué era? ¿El alma o su espíritu? Era el espíritu pululante, porque el alma no es pululante. El espíritu vuelve a Dios, pero cuando vuelve, cuando conoce el camino. Hermano, este es un tema así. Y sí, podría ser la persona, pero también podría ser un espíritu mentiroso. Podría ser un demonio. Para que vea que este tema no estaba de muchos aplausos, pero usted se ha quedado así. Te ruego pues, mire lo que se recordó. Se recordó de la casa de su padre. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen. ¿Qué quería? Discipulado en la casa. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de qué. Se volvió bueno. Se volvió bueno. No quiero que vengan acá a sufrir. Y él siempre la pasaba bien. Y hoy está sufriendo. Y no quiere que ellos vengan a sufrir. Y miraba a Lázaro que sufría y no se compadecía, estando vivo. Por eso yo mejor me voy a compadecer ahorita que estoy vivo. Es lo que sigue diciendo. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Pregunto yo, ¿a quién le dijo Abraham que tenía sus hermanos allá arriba? ¿A quién tenía? ¿Cómo? Al rico le dijo eso. Le dijo, ¿qué tenía? A Moisés y a los profetas. Dice que tenían a Moisés y a los profetas. ¿Quién le dijo a Abraham que estaba Moisés y los profetas? ¿En qué tiempo murió Abraham? ¿Ya había nacido Moisés? ¿Ya habían nacido los profetas? ¿Y cómo sabe eso Abraham? Si no hay memoria para los muertos.
¿Cómo? Y qué fácil te quitaste, ¿no? Dice, Dios le estaba hablando. No, ahí dice que Abraham. No, ahí es Abraham. Ahí es un tú a tú. O sea, ¿en qué tiempo murió Abraham? Capítulo 25 se casa con Cetura. 26, 27, ahí quizás muere. Moisés nace en Éxodo, capítulo, ya que ha muerto Abraham, ya que ha muerto Jacob, ya que ha muerto José, nace Moisés, ya después del cautiverio 400 años, ahí nace Moisés. Ay, hermano, mire, hermano. Ay, hermano, mire eso. ¿De dónde supo? ¿Cómo? Ellos pueden ver lo que pasa acá, en parte, lo que Ari le está diciendo. Ellos pueden ver lo que pasa acá. La Biblia dice que tenemos multitud de testigos. Eso está en Hebreos capítulo 12, al principio. Pero el capítulo anterior es el 11. Y recuérdese que no habían capítulos. Si leemos la carta de los Hebreos, la multitud de testigos que observan son los héroes de la fe. Que tienen memoria. Gran multitud. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. Y él no los ha oído. Si él solo sabía, si lo que Moisés narraba era parte de la historia de Abraham. Y Abraham no escribió nada. El Pentateuco quien lo escribió fue Moisés. Moisés está hablando de la Biblia, Abraham, y Abraham no se puede la Biblia. ¿Y por qué ahora se la puede? Porque ahora se puede la Torá, porque ahora se puede todos los profetas, porque conoce las profecías. ¿Hay alguien quiere hablar? Espérate, ya te van a llevar ahí el micrófono. Porque hermanos, estamos grabando y esto, hermano, este sermón lo debería de comprar. Hay tiempo donde están Abraham y el rico. O sea, ¿qué tiempo es? Para que pueda ver todo lo que está viendo, o sea, para que pueda ver el futuro y estando en el tiempo presente. O sea, ¿qué tiempo es? ¿En qué tiempo está el rico? Él está en un tiempo de eternidad, porque es una dimensión diferente. No está en el cronos, no está en el tiempo cronos. Jesús está diciendo esto en el tiempo cronos, pero ellos están en un tiempo de eternidad. Para que Jesús haya dicho esto, tuvo que habérsele revelado la mente de su Padre. Y se lo puedo probar donde Él dice que tú y yo uno somos. Buena pregunta la que hiciste, hija. Excelente. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué está diciendo el rico? No dice que resuciten. Dice que los muertos pueden venir a evangelizar. Está grueso esto. ¿Cómo? Por eso Samuel pudo salir y venir a la tierra. Por eso subió Samuel a exhortar, ya muerto. Yo creo que va llegando el punto en el cual puedo explicarle que también Eliseo resucitó estando muerto, aún vivo. ¿En serio? En el contacto de los huesos. Ahora sí vamos casi llegando, porque Eliseo murió y estaban solo sus huesos. Y cuando tiraron el muerto, en el contacto del muerto, por cuestiones de la guerra, tiraron el muerto, y cuando tocaron los huesos, revivió el muerto.
Pregunte. Mire, ya está en rojo eso. Por eso quise comenzar antes. Pero si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, dice, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué está diciendo esto? Que sí pueden levantarse los muertos. Porque Abraham no está negando. Abraham lo que está diciendo es que si no oyen a Moisés y a los profetas, si no entienden lo de la Biblia, tampoco se van a persuadir aunque se levantare alguien de los muertos. O sea, Abraham está asegurando que sí se podría levantar alguien de los muertos y predicar. Ay, hermano, lo veo a usted pensativo. Preguntas, hermano, yo he terminado. Entrando en sí mismo, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Entrando en sí mismo. ¿Qué es entrar en sí mismo? ¿Cómo? Vean cómo dice. Pero dice, entrando en sí mismo. Va, si yo le digo, entre en sí misma, ¿qué es lo que está haciendo? En psicología, ¿cómo se le llama eso? ¿Cómo? Entrar a la inconsciencia, más o menos. Psicólogos, como 10 psicólogos vamos a tener. Como recordar, cabal. ¿Qué más? Entrar en sí mismo. La gente que se desmaya, dice, volvió en sí, cuando vuelve al estado de conciencia. O sea que el hijo pródigo volvió en sí, porque estaba como desmayado. Correcto, hermano, aunque estaba vivo. ¿Cómo dice? Oigamos esto, mire qué bonito. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Excelente, hermana Lilia. Volviendo en sí. Volviendo en sí. ¿Por qué volver en sí? Porque es como ella dice, estaba como en un estado comático. Volvió en sí. Ese sería otro tema, los volver en sí. Vea cómo dice otra versión. Al fin volvió en sí, dice esta versión. Y pensó, al fin volvió en sí. Ay, hermano, cómo quisiera yo pedirle a nuestro Dios que venga un espíritu y nos haga volver en sí, que nos ayude a volver en sí, que venga en este momento y nos active una parte de las memorias, y entonces de las memorias del Olam, que venga la memoria del Padre, la que tuvimos antes, y se nos active y recordemos lo que Él nos dijo estando allá. Mire, pido mil disculpas para aquellos que no tienen parte de la doctrina, porque han de estar pensando que quizás yo fumé algo, pero yo le estoy leyendo versículos, yo le estoy leyendo Biblia. Mire, al fin volvió en sí. Mire cómo dice esto: un día se puso a reflexionar. Ahí dice, un día se puso a reflexionar. Por fin comprendió lo tonto que había sido. Como recapacitar. Amén, hermana. Como recapacitar. ¿De qué? Que era hijo. O sea, hay que recapacitar que nosotros hemos venido a esta tierra, pero que no hemos venido solo por venir. Usted y yo no somos 15 minutos de placer. Usted y yo somos el deseo de Dios de volver a la casa de su Padre, de Él, de nuestro Padre. Amén, amén, amén. Denle fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios. Amén. Al fin se puso a pensar. Al fin se puso a pensar. O sea que buscó, ¿en dónde? En la mente. En la mente del pródigo.
en la mente. Se activó. ¿Qué se activó? Pero no el cerebro. La memoria. La memoria. Porque el cerebro es una cosa. La memoria del Olam. Al fin se puso a pensar. Cuando recobró el juicio, hermano, mire, cuando recobró el juicio. Ay, hermano, que el Señor nos ayude a recobrar todo lo que se nos ha olvidado. Yo quiero decirle que usted estuvo frente a Dios, ya, y que va para allá de regreso. Yo quiero decirle que usted tuvo herencia y la malgastó, pero que nuestro Padre Celestial tiene el becerro más gordo para que lo comamos. Le aseguro que están esperando fiesta. Le aseguro, cuando un pecador se arrepiente, la Biblia dice que allá hay fiesta en los cielos. Pues le aseguro que cuando usted y yo lleguemos va a haber una gran fiesta, porque usted y yo vamos a llegar y literalmente se va a ver todo el cambio de ropa, el anillo, el calzado que nos van a poner y las distintas comisiones que ya están preparadas en aquel lugar para que usted y yo lleguemos. La comisión que le cambie el anillo, la comisión que le cambie el vestido, la comisión que le cambie el calzado, la comisión de la danza, la comisión de los que están haciendo los preparativos, la comisión de los músicos que hay allá. Hay un montón de comisiones ahí que habría que estudiarlas quiénes son. Ay, hermano. Dice todavía Jesús dijo, y en la casa de mi Padre muchas, ¿qué? Yo quiero ir a conocer todas esas moradas, porque sabe que esas moradas son suyas y mías. Mi hermano mayor llamado Jesucristo la ganó ahí en la cruz del Calvario y nos hizo heredero de todos, nos hizo heredero de todos, heredero de todos, y volveremos. Más fuerte, denles ofrenda de palmas a nuestro Dios. Fuerte, 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 fuerte. Póngase en pie, por favor. Había un video que tenía que presentarse. Se lo voy a poner mañana. Hermano, mañana le pongo ese video. Un video donde ya se comprobó. Póngame atención, por favor. Un video donde ya se comprobó que el cerebro no es la mente. Y lo que usted decía, su mamá era la que decía que, mire, solo esto, vuélveme a repetir lo que me dijo, que era lo que sentía. A su mamá le amputaron alguna pierna. ¿Cómo? Explica. A mi mamá le amputaron la pierna derecha. Entonces en los primeros días ella decía que sentía el mismo dolor y me decía, ay, y cuando le preguntaba qué le pasa, es que este miembro fantasma me está molestando, ¿no? Porque ella sentía siempre el mismo dolor que tenía cuando la pierna estaba con ella. ¿Y si yo le dijera que ahí estaba la pierna? ¿Cómo? ¿Qué dice? Y cuando lo sentía hasta le hacía el cutuco que le habían dejado, hasta le hacía así y decía llorar, es que me duele, me decía. Pero si ya no lo tiene, mamá, pero me duele, hija, como que lo tuviera. Yo quiero decirle, hermano, que tenemos que luchar por la redención, no de nuestro cuerpo, sino de nuestras almas. Por eso la Biblia no dice cuerpo que pecare, sino ese alma que pecare. La mente está en el alma. Hermano, que el Señor nos ayude a redomar, a que nuestra mente se vuelva, que llegue al principio el mismo entendimiento. Es que el entendimiento es la capacidad de la voluntad, ¿verdad? De decir, porque el pensamiento y el entendimiento, que están entrelazados, que vienen a ser casi la misma cosa, como entender, es como
Es como una válvula que le hace clic a uno. Como dice, sáquelo, que podamos entender. Hermano, ¿cómo es que usted entendió que Jesús murió en la cruz del Calvario? Si ¿quién es el que convence? Si es el Espíritu Santo. Que venga el Espíritu Santo y que Él nos convenza ahora de este juicio, de esta justicia, de este pecado, de todo lo que podamos estar rodeados en alguna situación. ¿Cómo dice? Pero no tiene lente. Y yo pues, Señor, un milagro en mis ojos. ¿Uno cuánto me dijo? ¿Uno? 1:17-18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mire, gloria a Dios. Hermano, que venga una luz espiritual y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Mire qué versículo hermana. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de esa herencia con los santos. ¿Qué riquezas hay? ¿Qué cosas hay que usted y yo necesitamos saber? ¿Por qué no le decimos en este momento que Él tenga misericordia así como ya la tuvo, pero que ahorita nos mande más información? La fe viene por el oír. Hoy yo le pido a Dios que tu fe sea aumentado más de lo que tú eres, de lo que fuiste y de lo que serás. Levanta tu mano y adoramos a nuestro Dios. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. La razón por la cual yo vivo
Transfórmanos, amado Padre, para que podamos tener esa nueva dimensión de ser, y que todo nuestro ser sea irreprensible, que nos cuesta ser. Padre bueno, en tu misericordia te rogamos, amado Dios, por poder ser hallados aceptos a ti. Perdónanos, Señor, por tantos errores que cometemos, pero es que todavía no se ha activado eso que debe de activarse. Que venga una luz espiritual y nuestros ojos del entendimiento puedan alumbrarse y conocer. Gracias, amado Dios. Bendice este pueblo, que volvamos todos en sí como el Hijo pródigo, y que recordemos